Buenos días a todos y bienvenidos a las charlas en la Casa de la Vida. Este es ya el vídeo número 11 y antes de empezar quería daros a todos las gracias por el gran apoyo que habéis dado en estos 2 meses al canal. Somos ya 10.000 personas en esta pequeña comunidad virtual, en esta Casa de la Vida virtual, y la verdad es que estoy muy agradecida. No esperaba que este experimento fuese a tener una acogida tan buena, así que muchísimas gracias a todos. También os habréis dado cuenta que he estado sin subir vídeos durante 2 semanas. Y es que, como sabéis, yo doy clase en la Universidad de Liverpool y ahora mismo estamos en plenas evaluaciones, así que tengo muy poquito tiempo y no he podido sacar un ratito para grabar un vídeo hasta hoy. Así que os pido disculpas por ello, pero mi trabajo es lo que tiene prioridad ahora mismo, y con todo este tema del virus y tal, y el paso de todos los exámenes y las clases y todo a formato online, la verdad es que lleva muchísimo más trabajo. Así que bueno, os pido un poquito de paciencia con los vídeos, pero os aseguro que poco a poco iré subiendo vídeos y haciendo nuevos vídeos. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo de hoy. El vídeo de hoy, como habréis visto en el título, continúa la serie de vídeos sobre astronomía. Llevamos ya 3 vídeos, o bueno, dos vídeos y medio. Los vídeos sobre astronomía, como sabéis, son los vídeos números 7, 9 y 9 y medio. Y este vídeo número 11 es el tercer vídeo de esta serie. En los vídeos anteriores hablamos sobre la relación entre astronomía y astrología en el mundo antiguo. Después os hablé del zodíaco y os expliqué un poco cómo era la concepción del cielo en la antigüedad, no solo en el Egipto antiguo, pero más centrándonos en el Egipto greco-romano y en ese mundo del primer milenio antes de Cristo y los primeros siglos de nuestra era. Y vamos un poco a continuar en este sentido con el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre los planetas. Y nos vamos a centrar, vamos a empezar en el Egipto faraónico, pero nos vamos a centrar de nuevo en el Egipto grecorromano, ya que es entonces cuando los planetas realmente cobran importancia en la concepción del cielo de los egipcios, y es cuando van a prestar los egipcios más atención a los planetas, a su posición, y bueno, en definitiva van a crear documentos en los que encontramos datos bastante precisos sobre los planetas, sobre su comportamiento, etcétera, etcétera. Ya lo iréis viendo. Si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo por lo menos que veáis el vídeo 9, ya que hay algunos conceptos que os pueden ayudar a entender lo que voy a explicar hoy. Pero para hacer un pequeño repasito de lo que dijimos entonces, voy a traer de nuevo esta mini esfera armilar que ya vimos en ese vídeo para refrescar algunas ideas que son importantes. El otro día, en el vídeo número 9, os hablé del zodíaco como esa banda que recorre el cielo de 360 grados, de acuerdo a cómo nosotros dividimos el cielo actualmente, pero también cómo se empezó a dividir ya en Mesopotamia. De hecho, el que tengamos ese sistema sexagesimal basado en el número 60, nosotros hoy en día 360 grados, viene precisamente de Mesopotamia. Las matemáticas mesopotámicas tenían una base sexagesimal de 60. Nuestras matemáticas, nuestros sistemas, el sistema decimal, nosotros tenemos una numeración que tiene una base de 10. Si os dais cuenta, utilizamos una serie de símbolos 0, 1, 2, etc. hasta el 9, y después, cuando pasamos al número 10, en lugar de tener un símbolo nuevo, lo que hacemos es que movemos ese 1 a otra posición, a la posición de las decenas. Por lo tanto, nuestra base, la base de nuestro sistema es el número 10. Esa base 60 que vamos a utilizar nosotros también para la medición no solo de círculos, de grados, sino también para la medición del tiempo. Recordad que nuestros minutos tienen 60 segundos, no tienen 100 segundos, ¿de acuerdo? Todo esto viene de Mesopotamia. Esto será incorporado a las matemáticas y a la astronomía, bueno, a las matemáticas no tanto, pero sobre todo a la astronomía en Egipto, y continuará hasta la actualidad. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, tenemos esta franja de 360 grados, que es la franja
del zodíaco, es la franja donde se encuentra la eclíptica. La eclíptica es ese camino, esa línea que describe el camino que realiza el Sol en el cielo, y será también la banda por la cual se moverán otros cuerpos celestes importantes como la Luna y los planetas. Por eso es importante para este vídeo de hoy. Pues bien, esa franja es esta franja que veíais aquí, ¿de acuerdo? Podéis ver que tiene representados los distintos signos del zodíaco, que se corresponden a toda una serie de constelaciones, y por el centro de esta banda es por donde irá el Sol. El resto de cuerpos celestes van a recorrer esta banda también, pero todos ellos, incluyendo también el Sol, van a fluctuar a lo largo de esta banda, ¿de acuerdo? No van a seguir una línea recta, sino que se van a desplazar no solo en longitud, es decir, de forma, digamos, horizontal, como podéis ver, la banda describe una posición, tiene una posición oblicua con respecto al ecuador celeste, que podéis ver aquí, podéis ver en esta banda central, en este aro central, en la esfera armilar, pero además de describir este movimiento a lo largo de esa banda, los planetas y también la Luna se van a mover un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, es decir, van a describir también alteraciones en su movimiento de latitud, de acuerdo hacia el norte o hacia el sur, pero siempre dentro de esta franja, no se van a mover mucho más allá. Los antiguos ya se dieron cuenta de que esto ocurría. Bueno, esta es nuestra base para que os hagáis una idea de cómo va a funcionar este comportamiento de estos cuerpos celestes. Y ahora quiero que os pongáis en la posición de los egipcios antiguos. Imaginad que sois un sacerdote astrónomo que todas las noches sube al tejado del templo, al techo del templo, a observar el firmamento. Si observáis el cielo por la noche, a lo largo de muchos días os daréis cuenta de que este cielo se va moviendo, pero que existe una base, digamos, donde se encuentran todas las estrellas, lo que llamamos las estrellas fijas, las constelaciones, que aunque se desplazan por el cielo, no cambian de posición. Las constelaciones van a tener la misma distribución a lo largo de periodos largos de tiempo. Sí que existen una serie de variaciones, pero son mínimas a lo largo de muchísimo tiempo. Por lo tanto, para lo que nos importa a nosotros, ese, digamos, telón de fondo de las constelaciones va a permanecer fijo. Desde época muy temprana, los egipcios se dieron cuenta de que sobre este fondo de las estrellas fijas había toda una serie de cuerpos celestes que se movían de otra forma distinta. Tenemos, por supuesto, el Sol y la Luna, que son los más sencillos de identificar, pero también había una serie de 5 cuerpos celestes, que son los que son visibles a simple vista, que son los planetas. Hoy en día conocemos más planetas en el sistema solar, pero solo son visibles si empleamos un telescopio. Por lo tanto, en la antigüedad solo había 5 planetas y las 2 luminarias, el Sol y la Luna. Estos planetas eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ¿de acuerdo? Pues ellos se dieron cuenta de que estos 5 cuerpos celestes se movían frente a este telón de fondo de formas distintas y dentro de esta franja, con lo cual en sus representaciones del cielo incluyeron ya estos cuerpos celestes. Vamos a pasar al PowerPoint para explicar esto en un poquito más de detalle. Como siempre me hago pequeñita y en la esquina. Y lo que tenéis en pantalla es el techo de la cámara funeraria de la tumba de Senenmut, como sabéis, de la época del Reino Nuevo, de la época de Hatshepsut, decimoctava dinastía. Esta es la primera representación completa que tenemos del firmamento. Este tipo de representaciones parecen haberse originado ya en el Reino Medio, pero tenemos muy poca evidencia. Y lo que podéis ver en esta representación, que creo que ya os mostré en vídeos anteriores, es una división del cielo en 2 regiones. En la parte inferior aquí de esta ilustración podéis ver el cielo del norte. Ya creo que os hablé de
esta serie de representaciones de constelaciones del norte, de las estrellas que nosotros llamamos, bueno, que los egipcios llamaban imperecederas, están en torno al polo norte y nunca desaparecen debajo del horizonte. Y en la parte superior tenemos el cielo del sur. Y en el cielo del sur encontramos constelaciones, por ejemplo, como la constelación de Orión, que era una de las constelaciones principales, así como la estrella Sirio, que podéis ver aquí en esta barca. Una constante que veréis en las representaciones egipcias es la representación de cuerpos celestes sobre barcas, ya que el cielo se consideraba también como una gran expansión acuática, del mismo modo que en el suelo tenemos, por ejemplo, en la tierra tenemos el Nilo. Y de hecho, si pensáis en esta idea de la eclíptica de esta banda, una banda larga por la que se desplazan distintos cuerpos celestes, os puede evocar esta idea del Nilo como esta franja también larga por la que se desplazan embarcaciones. Bueno, en esta parte del sur, de esta representación, lo que tenemos también en esta parte de la izquierda es la representación de los planetas, también situados sobre sus barcas. En este caso podéis ver aquí un ave Venu que representa al planeta Venus. No existe correlación entre los nombres, entre el ave Venu y Venus, aunque parezcan similares, no hay ninguna conexión. Y la constante en estas representaciones de época faraónica, tanto en esta como en las que veremos posteriormente en época ramésida, por ejemplo en el techo del Rameseum o en tumbas como la de Seti I o en la tumba de Ramsés VI, es la representación de los planetas localizados principalmente en este cielo del sur, en la región del cielo correspondiente al sur, pero no están colocados, aunque ha habido distintos estudios que han intentado entender en la distribución de estos planetas una distribución que respondiese a patrones astronómicos para tratar de calcular una fecha determinada en su posición. No existen realmente datos concluyentes para indicar que estos planetas estén colocados de una determinada manera o que a los egipcios en estos periodos realmente les llamase la atención o tuviesen especial interés en calcular la posición de los planetas. Los planetas, a lo largo de toda la época faraónica y hasta, digamos, mediados del primer milenio antes de Cristo, no parecen tener una gran importancia en la concepción astronómica egipcia. Los egipcios parecen haber prestado más atención a estas estrellas fijas y entre ellas ya os hablé de los decanos. Los decanos es la forma egipcia de dividir el firmamento para, sobre todo, hacer un seguimiento del paso del tiempo. Los planetas adquirirán mayor importancia a partir de mediados del primer milenio antes de Cristo y sobre todo ya en época grecorromana. Antes de pasar a esto, también quiero deciros que no tenemos un término claro para la designación de los planetas en estas épocas anteriores. En época grecorromana, en textos egipcios, parecen ser llamados las estrellas vivas. Esto podría conectarse, el hecho de que sean estrellas vivas, con el hecho de que se mueven de forma distinta a el resto de las estrellas, pero en épocas anteriores, aunque se han propuesto distintos términos, no existe un consenso sobre la existencia de un término único para designar a los planetas. Y esto puede estar conectado al hecho de que los egipcios no tuviesen un gran interés en estos cuerpos celestes en ese periodo. Lo mismo ocurre en estas épocas anteriores con la designación, con el nombre que se daba a cada uno de estos planetas. Estas designaciones fluctúan. Los tres llamados planetas exteriores o superiores, que son Marte, Júpiter y Saturno, es decir, los planetas que están más allá, más lejos del Sol que está la Tierra y que por lo tanto tienen un comportamiento observados desde la Tierra distinto a los llamados planetas interiores, Venus y Mercurio. Estos tres planetas exteriores
repito, Marte, Júpiter y Saturno, estarán asociados a distintas formas del dios Horus y los veremos representados con cabeza de halcón. Es lo que veis aquí para Júpiter y Saturno. Marte no aparece representado en este techo astronómico, se han propuesto distintas explicaciones. La que a mí me parece que tiene más sentido es que probablemente es un error de la copia maestra que utilizó el artesano que decoró esta cámara funeraria. No parece que haya un motivo especial y, repito, los planetas no parecen tener una importancia extraordinaria en estos momentos. Entonces tenemos estos 3 planetas superiores asociados en este momento, en época faraónica, a distintas formas de Horus. Luego tenemos Venus vinculado al dios Osiris y Mercurio que estará vinculado al dios Set. Esto va a hacer que Mercurio en algunas ocasiones, sobre todo en contextos funerarios, no se represente o se sustituya por otras formas, ya que Set, que es el asesino de Osiris, en un contexto funerario no era lo más apropiado. Vamos a pasar ya a la época grecorromana, que es donde el tema de los planetas se pone más interesante. Y esto no lo digo yo simplemente porque, como sabéis, este sea mi periodo de especialidad, sino porque es cuando tenemos más documentos que hacen referencia de forma clara y concluyente a los planetas. Lo que podéis ver aquí en la pantalla son los planetas tal y como aparecen representados en el techo del pronaos del templo de Dendera. Os mostré otras partes de este techo en el vídeo anterior, así que os remito con el vídeo número 9, os remito a ese vídeo para ver este techo de forma más completa, y lo que os muestro aquí son estos planetas tal cual aparecen representados en Dendera. Lo que tenéis aquí primero es Mercurio. En época grecorromana Mercurio normalmente va a aparecer representado de forma humana, completa. Venus aparecerá en muchos casos con 2 cabezas, estas 2 cabezas pueden ser humanas o una humana y una de halcón, como podéis ver aquí. Es llamado el dios de la mañana. Bueno, no os he dicho sobre Mercurio, es un nombre cuya traducción no sabemos, está escrito como Suga o como Sebek, dependiendo de la fuente, es un nombre muy antiguo que realmente no sabemos interpretar, no sabemos su etimología. En el caso de Venus sí que podemos leer su nombre y es el dios de la mañana, y estas 2 cabezas pueden hacer referencia al hecho de que Venus, al ser un planeta que aparece siempre en torno al Sol, al fin y al cabo es uno de estos planetas interiores, nosotros que hoy en día ya sabemos que todos los planetas están girando alrededor del Sol, si lo vemos desde la perspectiva de la Tierra, nunca va a separarse a lo largo del cielo muchísimo del Sol, y lo mismo ocurre con Mercurio, con lo cual lo veremos al amanecer y al atardecer, que son los momentos en los que el Sol está visible o está oculto, pero lo suficientemente cerca del horizonte para que podamos ver estos planetas que giran de forma más cercana alrededor del Sol, con lo cual vemos ya aquí esta representación de este doble carácter, dios de la mañana, que es su nombre, pero también dios del atardecer. El planeta que veis aquí a continuación no es Marte, están desordenados, es Júpiter. Aparece con cabeza de halcón, ya os he dicho que esta era parte de la tradición antigua, y el nombre de Júpiter es un nombre que es complicado. Aparecen distintas formas, parecen distintos juegos con la fonética del nombre. Es normalmente Horus el que, y en este caso puede ser Horus el que abre los secretos, a veces aparece incluso como Horus el mercader. Es un nombre también que es complicado. El siguiente planeta también tiene esta cabeza de halcón, siguiendo esta tradición anterior, y es Horus el rojo, es Marte. Y el nombre es bastante claro. Marte, cuando lo vemos en el cielo, tiene un brillo de color rojizo, con lo cual es el planeta rojo también, como lo llamamos nosotros, con lo cual Horus el rojo. Todos estos son los nombres que aparecen aquí en Dendera. En épocas anteriores y en otros documentos aparecen otros nombres, con lo cual no existe
una nomenclatura consistente a lo largo de todos los monumentos, algo que nos puede hacer pensar un poco sobre cuál era la concepción de estos cuerpos celestes y el hecho de que su importancia no fuese tan relevante en épocas anteriores, que estos nombres no se consolidasen como un nombre único. Y el último planeta que vemos aquí es Saturno. Saturno en épocas anteriores también aparece con esta cabeza de halcón que os decía, pero en este caso ha sido representado con cabeza de toro. Y es que el nombre más común para Saturno es Horus, el toro del cielo, o simplemente Horus, el toro, como aparece aquí. Con lo cual, en esta representación simplemente aparece como un toro, una figura humana con cabeza de toro. En el techo del pronaos de Dendera, además de estas representaciones, encontramos también al otro lado del techo la representación de los planetas como aves. Este es otro elemento común en la representación de cuerpos celestes. Por una parte, ya os he dicho que los podemos ver como figuras sobre barcas que van navegando por el cielo, pero también, obviamente, uno de los elementos que se asocian al aire, al firmamento, son los pájaros, y también los veremos representados como aves. No he incluido ninguna imagen aquí en el PowerPoint, pero si acudís a representaciones del techo de Dendera podréis ver esto también. Son aves con distintas cabezas, normalmente correspondientes a las que veis aquí, y aparecen también con su etiquetita con su nombre. Y lo que os traigo aquí es el tema principal de este vídeo. Lo que vamos a ver en lo que queda del vídeo es un documento interesantísimo, es un documento bastante único, de hecho es único, es el único documento de este tipo, de este formato que tenemos, y son tablas planetarias. A partir de época grecorromana, como os he dicho, los planetas van a cobrar muchísima más importancia en la astronomía egipcia, y esto será por influencia de Mesopotamia. En la astronomía mesopotámica, desde muy temprano, los planetas sí que tenían gran importancia, y las distintas civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia y sobre todo en el primer milenio antes de Cristo, empezaron a crear toda una serie de tablas registrando a partir de observaciones la posición de estos planetas a lo largo de esta larga franja. Como recordaréis, en el vídeo anterior os dije que esta franja al principio estaba dividida en una serie de constelaciones irregulares, 18 o 19, no lo recuerdo ahora mismo, pero a partir de determinado momento en Mesopotamia se va a decidir crear un sistema de intervalos iguales, con lo cual era mucho más sencillo medir esta localización de los planetas y de cualquier cuerpo celeste a lo largo de esta franja en torno a la eclíptica, en torno al camino del Sol. Y esto es, como os expliqué en el vídeo anterior, el zodíaco. El zodíaco son una serie de 12 divisiones basadas en 12 constelaciones, pero adaptadas de manera que tengan una longitud igual. Si miráis las constelaciones del zodíaco veréis que algunas son bastante más pequeñas que otras. Para crear esta banda del zodíaco lo que se hace es adaptarlas para que tengan la misma longitud, y esta longitud será de 30 grados, ¿de acuerdo? Tenemos 360 grados a lo largo de la eclíptica y lo dividimos en 12 partes de 30 grados. Al tener la misma longitud, este movimiento de los planetas, del Sol y de la Luna, va a ser mucho más fácil de calcular. Es como, por ejemplo, si queréis saber el desplazamiento, por ejemplo, de una canica y ponéis una cinta métrica. Querréis que esas unidades en las que está dividida la cinta métrica sean equivalentes, tengan una longitud igual para poder comparar, por ejemplo, si echáis dos canicas, cuánto se han desplazado. ¿De acuerdo? Pues lo mismo ocurre con esta banda del zodíaco. En época grecorromana, este zodíaco de origen mesopotámico, como veíamos, está completamente integrado en la astronomía egipcia y va a ser utilizado para crear toda una serie de documentos astronómicos, matemáticos, de carácter matemático,
para calcular la posición de estos planetas. ¿Y por qué digo calcular? Estas tablas que vamos a encontrar en el Egipto grecorromano y que tienen como modelo las tablas que aparecen en tablillas cuneiformes en Mesopotamia, no derivan de observaciones. Las tablillas originales más antiguas mesopotámicas sí que eran un registro de observaciones a lo largo de muchos siglos, pero gracias a toda esta evolución, a todo este registro de observaciones, los astrónomos mesopotámicos pudieron ya darse cuenta de que existían distintos patrones en el movimiento de todos estos cuerpos celestes, con lo cual pudieron determinar los patrones matemáticos para calcular la posición, para predecir dónde estarían estos cuerpos celestes sin necesidad de observarlos. Por ejemplo, si una noche sale nublada, no podemos ver dónde están los cuerpos celestes, pero si sabemos exactamente calcular cuál va a ser el movimiento de estos cuerpos celestes, podremos predecir dónde deberían estar. Esto es lo que vemos en estas tablas. En Egipto estas tablas ya no van a ser el resultado de observaciones, sino que son tablas matemáticas, tablas calculadas a partir de toda una serie de fórmulas, bien en base a modelos aritméticos o en base a modelos geométricos, depende del periodo. No voy a entrar en los aspectos matemáticos, no os asustéis. Entonces, yendo a estas tablas, lo que veis aquí son las tablas, las llamadas tablillas Stobart. Estas tablillas son unas tablas que registran la posición de los planetas, de los 5 planetas visibles, a lo largo de toda una serie de años. Tenemos tablas también de este tipo en otros formatos, las tenemos sobre todo en papiro, pero estas son muy interesantes ya que lo que ves son unas tablillas que tienen un tamaño aproximadamente así, son muy pequeñitas. Y como podéis ver en la imagen, tienen unos agujeritos. Estas tablillas estarían, digamos que encuadernadas, estarían atadas con un hilo y al ser muy pequeñas serían portátiles. Entonces las podría llevar alguien encima en su bolsa o en un bolsillo. Existe una gran discusión sobre si había bolsillos en la antigüedad, pero en cualquier caso en una bolsa, en un zurrón, para llevarlos de un sitio a otro. Ya veremos al final del vídeo con qué objetivo alguien llevaría este tipo de tablillas. Hoy en día se encuentran aquí en Liverpool, con lo cual es otra de las cosas que cuando se abran de nuevo los museos, mi intención es hacer un vídeo para mostraroslas en vivo y en directo. Y son unas tablillas que están escritas en escritura demótica, como vamos a ver a continuación. Y bueno, esto es una foto mía, como podéis ver, una pequeña anécdota que os quería contar. Esta foto la hice en el verano de 2018, cuando vine a hacer la entrevista de trabajo en la que obtuve el puesto de trabajo que tengo ahora en la Universidad de Liverpool. Y por la mañana, antes de ir a la universidad para hacer la entrevista, lo primero que hice fue ir al museo, al World Museum, que es donde se encuentran estas tablillas, a verlas en persona. Yo las había estudiado en detalle, ya que sabéis que trabajo precisamente sobre este tipo de tablas astronómicas matemáticas, pero nunca las había visto en persona. Así que fui antes de la entrevista, las vi, me saqué esta foto con una iluminación terrible y de ahí me fui a hacer la entrevista y bueno, digamos que me debieron dar suerte porque me dieron el trabajo. Y también, bueno, os podéis hacer una idea por la escala de lo pequeñitas que son. Y si ya pasamos a los datos en sí sobre estas tablillas, os he recopilado aquí en el PowerPoint los datos principales para que los podáis ver de forma más clara, y aquí podéis ver una de estas tablillas con la escala. Aunque está mi imagen un poco por encima, lo que veis aquí con números son pulgadas y estas marquitas aquí son centímetros, son muy pequeñitas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Son unas tablillas muy finitas con un marco de madera, tienen un recubrimiento de yeso blanco y están escritas en tinta. Están divididas en 5 columnas, como podéis ver aquí, con unas líneas dobles en color rojo, y tienen unas divisiones horizontales también
con una serie de indicaciones en rojo. Cada una de esas indicaciones en rojo es un número, indica un año de reinado. Estamos en época romana, con lo cual se trata de años de reinado de emperadores romanos. Y veis que luego, debajo de cada una de estas indicaciones en rojo, tenemos también una serie de divisiones. Cada una de estas divisiones hace referencia a uno de los planetas. Lo que tenemos es el nombre del planeta, en primer lugar, y después toda una serie de datos. Una división, nombre del planeta, una serie de datos, división, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? El orden en el que aparecen los planetas es en base a su velocidad, desde el planeta más lento, que es Saturno, hasta el planeta más rápido, que es Mercurio. Es el orden normal que encontraremos en época grecorromana. ¿Qué es lo que aparece aquí? Pues es lo que ha sido designado como un almanaque de entrada en signo. Es decir, las indicaciones que vais a ver aquí indican el mes y el día en el que ese planeta cruza de un signo del zodíaco en su movimiento a otro signo del zodíaco. ¿De acuerdo? La fecha en la que se compuso, pues en torno al 140 después de Cristo o en años posteriores. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, como habéis visto tenemos 4 tablillas, ¿de acuerdo? Estas no son todas las tablillas que compondrían este, digamos, librito astronómico. Por los datos que tiene cada una de las tablillas, sabemos que hay tablillas entre medias que faltan. Así que el total sería de en torno a unas 11, como mínimo 11 tablillas para completar todos los años. Estas tablillas han sido numeradas, han sido designadas como la tablilla A, C1, C2 y E, dejando espacio entre medias para otras tablillas que habría en esos huecos, y como podéis ver, cada una de ellas representa una serie de años. Están escritas por las dos caras, como si fuesen páginas de un libro. La tablilla A va del 70 al 78 después de Cristo, las tablillas C1 y C2 del 104 al 119, estas sí que se siguen, y luego la tablilla E del 125 al 133. Como podéis ver, entre estas tablillas existe un intervalo de tiempo para el que no tenemos datos y que correspondería a otra tablilla que se ha perdido. Con lo cual, ¿cuándo se escribieron estas tablillas? Pues en alguna fecha posterior a la última fecha registrada. 133, pues en torno al 140 o en algún año posterior. Y al final del vídeo os explicaré por qué pensamos esto, por qué siempre estas tablas se escriben después de los años. No se trata de predicciones de algo que no ha sucedido todavía, pero esto lo dejo para el final. Aquí podéis ver el tamaño de estas tablillas, de 8 por 12 centímetros aproximadamente, con lo cual son muy pequeñitas. Y vamos a pasar en la siguiente diapositiva a ver qué es la información que tenemos aquí. Y para ello lo que os muestro aquí es una transcripción de estos datos. Esta tabla procede del artículo publicado por Otto Neugebauer en 1942 sobre tablas planetarias demóticas. Él es el primero que estudió estos documentos y como veis, como es una publicación de esta época, está escrito a mano. La publicación creo que la podéis encontrar online. Y bueno, en definitiva, vamos a pasar ya a los datos. Vamos con la columna central aquí, y lo que podéis ver es toda una serie de números en una columna, luego otra columna y luego una tercera columna. Lo que veis aquí a la derecha es la transcripción según nuestros datos actuales. Lo que aparece en el texto es simplemente lo que tenemos en la columna de la izquierda para cada una de las 5 columnas de la página, ¿de acuerdo? Si os fijáis en la primera columna, son números que van del 1 al 12, no consecutivamente, pero dejando una serie de huecos. Son meses, son los meses del año. La segunda columna que veis son días, y la tercera columna podéis ver una serie de símbolos, son los símbolos del zodíaco. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos el mes,
el día del año y el signo del zodíaco en el que se encuentra, al que entra ese planeta. Recordad que se trata de un almanaque de entrada en signo. Tenemos tablas planetarias de otros tipos y de hecho la que yo he estudiado, que os he comentado alguna vez anteriormente, que está en la Abadía de Montserrat, es un almanaque pero de un tipo un poco distinto, un poco más complejo. Como sabéis, mi estudio de esta tabla planetaria está ya listo, pero no está todavía publicado. Se publicará a lo largo de este año, así que todavía no os puedo dar datos más concretos, pero una vez esté publicado sí que, si os interesa, puedo hacer un vídeo sobre esa tabla, que es una tabla, es única y es muy interesante, tiene muchos más datos astronómicos de lo que veis aquí. Pero esta tabla, las tablillas Stobar, nos sirven para ver lo básico, que es lo mínimo que podemos tener en estas tablas planetarias. Entonces, si nos fijamos más en concreto en la información que tenemos aquí, podéis ver para el año 5, ahora veremos el año 5 de quién, bueno, lo tenéis, no hay mucha sorpresa, lo tenéis aquí, del emperador Vespasiano. Podéis ver Saturno, Júpiter, Marte, Venus y luego seguiríamos en el año siguiente con la terminación de los datos para Venus, la continuación de los datos para Venus y también, como podéis ver aquí, bueno, en la columna siguiente, Mercurio. Y luego ya tenemos el año 6 con otra vez la lista de los planetas. Si veis los datos os podéis dar cuenta de qué planetas son más rápidos y qué planetas son más lentos. En todo este año, Saturno solo ha cambiado de signo 3 veces y uno de los cambios de signo que encontramos es una retrogradación. Ahora os explicaré lo que es esto. Podéis ver que aquí tenemos a Saturno en Escorpio, luego pasa, esto es en el primer mes, en el mes 5 pasa a Sagitario y en el mes 9 vuelve a Escorpio, con lo cual se está moviendo apenas un signo en todo el año, es un planeta muy lento. Si miramos los datos del siguiente planeta, de Júpiter, podéis ver que tenemos más cambios, pero también tenemos retrogradaciones. Tenemos Libra, luego pasa a Escorpio, vuelve a Libra y luego vuelve a entrar en Escorpio de nuevo. Si seguimos con Marte, tenemos una progresión más rápida. En el primer mes tenemos a Marte en Leo, en el tercer mes pasa a Virgo, en el quinto mes a Libra y dentro del quinto mes tenemos una retrogradación, vuelve hacia atrás a Virgo, en el mes 11 pasará de nuevo a Libra y en el mes 12 pasa ya a Escorpio. Venus es un planeta muchísimo más rápido, tenemos un cambio de signo prácticamente cada mes, podéis ver en el mes 1 estamos en Escorpio, en el mes 2 pasamos a Sagitario, en el mes 3 tenemos a Capricornio, mes 4 Acuario, etcétera, etcétera, etcétera. El mes quinto, Piscis, si seguimos aquí podéis ver Aries, Tauro, prácticamente cada mes tenemos un paso al siguiente planeta. Y en el caso de Mercurio, estos cambios son incluso más rápidos. Podéis ver que tenemos varias fechas, varios días para muchos de los meses. Y tenemos también algunas de estas retrogradaciones indicadas. Por ejemplo, aquí podéis ver Acuario, Piscis, vuelta a Acuario, vuelta a entrar en Piscis, etcétera, etcétera. Entonces podéis ver que es un registro de la velocidad también a la que se mueven estos planetas, con lo cual si nosotros tenemos una fecha en el año quinto de Vespasiano y queremos saber dónde estaba cada planeta, en qué signo estaba cada planeta para una determinada fecha, solo tenemos que venir a esta tabla y mirar el mes que estamos buscando, dónde entraría dentro de estos intervalos. Y bueno, esto es un poco lo que os he enseñado ya. Aquí podéis ver la fotografía de esta columna central con el año quinto de Vespasiano. El nombre del emperador no lo pone en el texto demótico, simplemente pone año y luego el ordinal, quinto. Y luego tenemos los datos para cada uno de los planetas. Si nos centramos en Júpiter, ya os he dicho que Júpiter empieza el año
el primer día del mes en Libra, esto no quiere decir que el primer día del mes entrase en Libra, sino que el primer día del mes se registra dónde está, se encuentra en Libra, en el mes 4 entra en Júpiter, en el mes 9, entra en Escorpio, en el mes 9 vuelve atrás hacia Libra y en el mes 12 vuelve a entrar en Escorpio. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, pues si vemos desde la Tierra el movimiento de los planetas, el movimiento de los planetas no es como el movimiento del Sol y la Luna, no es un camino uniforme, bueno, relativamente uniforme hacia una dirección, sino que debido a que la propia Tierra está girando también alrededor del Sol, la percepción que nosotros vamos a tener de los planetas desde la Tierra va a ser algo distinta. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, imaginad que vamos en un coche por una autovía, ¿de acuerdo? Vamos por un carril y por el carril de al lado va otro coche. Todos los coches, el nuestro y el coche de al lado, están desplazándose en la misma dirección, ¿de acuerdo? Es una carretera de un solo sentido. Vamos todos uno al lado del otro yendo en la misma dirección. Pero en función de la velocidad que tengamos nosotros y que tenga el coche de al lado, nos dará la sensación de que ese coche se desplaza hacia adelante o se desplaza hacia atrás. Si nosotros vamos a 50 km por hora y el coche de al lado va a 70, nos dará la sensación de que ese coche va hacia adelante. Pero si es a la inversa y nosotros vamos más rápidos y adelantamos a ese coche, desde nuestro punto de vista nos podría dar la sensación de que ese coche en realidad se está moviendo hacia atrás. Si nosotros nos imaginamos que nosotros en realidad no nos estamos moviendo, la percepción que tendremos desde dentro del coche es que el otro coche va hacia atrás. Esto es lo que nos pasa con los planetas. En función de dónde se encuentra la Tierra, en función de ese planeta, en comparación con la posición de ese planeta y su movimiento, a veces desde la Tierra nos da la sensación de que ese planeta se mueve hacia atrás. No se está moviendo hacia atrás, pero es una percepción de nuestro punto de vista desde la Tierra con respecto al planeta y con respecto a ese telón de fondo de las estrellas fijas que comentábamos antes y que va a ser nuestra cinta métrica, esa banda del zodíaco, para determinar dónde se encuentra el planeta. Si representamos todo esto en una tabla, que es lo que tenemos aquí, lo que vamos a ver es un movimiento que fluctúa, ¿de acuerdo? Los planetas, en este caso Júpiter, van a parecer describir un movimiento hacia adelante o hacia atrás en según qué caso. Si nos centramos en el año quinto, estamos aquí y tenemos estas bolitas que representan cada uno de los puntos que aparecen designados aquí. En el día primero del año, ¿de acuerdo? Estamos aquí al comienzo y estamos, como podéis ver, a mitad de Libra, ¿de acuerdo? Júpiter había cruzado a Libra anteriormente, pero como indicamos dónde se encuentra cada planeta al comienzo de cada año, en este 1 del primer mes lo tenemos localizado aquí, describiendo un movimiento a lo largo de Libra. A lo largo del año se sigue moviendo, a lo largo de Libra, hasta que llega a esta frontera en la que va a cruzar al siguiente signo, que es Escorpio. Y esto es lo que tenemos registrado aquí en el mes 4, en el día 6 del mes 4, entrada en Escorpio, es esta bolita. Sigue avanzando y según nuestra percepción desde la Tierra, parece que llega un momento en el que se para y vuelve hacia atrás. ¿De acuerdo? En ese momento la Tierra, digamos que está yendo por comparación más rápida y entonces nos da la sensación de que Júpiter está yendo hacia atrás. Para los antiguos esto era muy problemático, ellos no sabían exactamente por qué ocurrían estos movimientos y se tardaría muchos siglos en poder dar una explicación realmente a este movimiento. Tened en cuenta que nosotros sabemos que todo esto sucede porque todos estos planetas, incluida la Tierra, están girando alrededor del Sol. Los antiguos en realidad consideraban que la Tierra estaba quieta, que el coche estaba quieto y que en realidad los otros planetas
estaban o bien yendo hacia adelante o hacia atrás. Ellos tenían esa percepción. Por ello, si veis la película Ágora, por ejemplo, se explica este sistema de los epiciclos, de que los planetas, en lugar de desplazarse solo en una órbita, describían pequeños circulitos a lo largo de este desplazamiento, que es algo que no es cierto, no es lo que ocurre, pero que matemáticamente realmente sí que ayuda a explicar este movimiento. Si volvemos a nuestra tabla, el siguiente dato que tenemos aquí es este 16 del mes 9, que es una entrada en Libra de nuevo. Entonces podéis ver que Júpiter parece volver hacia atrás hasta el punto de que deja esta zona de Júpiter, de Escorpio, perdón, y vuelve a entrar en esta región de Libra. Está en Libra un poquito, vuelve a ralentizarse, se para y vuelve a avanzar hacia adelante, según de nuevo nuestra percepción desde la Tierra. Y entonces vemos que se produce una nueva entrada en Escorpio el 16 del mes 12, es decir, casi ya a finales del año. Y seguirá a lo largo del año 6, desplazándose por Escorpio, cruzará a Sagitario y volvemos a ver el mismo patrón. Si miramos ese patrón a lo largo de una serie de años, aquí tenéis los años 4, 5 y 6 de Vespasiano, podéis ver que es un patrón de un movimiento uniforme. Por ello, es un patrón que se puede calcular de forma matemática. Podemos predecir, ya que sabemos que en estos 3 años el movimiento descrito es este, qué es lo que va a ocurrir en los años siguientes, dónde se va a encontrar en cada momento. Si vemos otra de estas tablillas, simplemente para enseñaros otra forma de representar este movimiento, ya que entiendo que si lo estáis escuchando por primera vez puede ser un poco confuso, vamos a ver otra de estas tablillas. Aquí está la original, es la tablilla C2, y lo que os quiero mostrar aquí es el movimiento de Venus en esta tablilla en los años 17 y 18 de Trajano. Esto es lo que veis en esta tabla que aparece aquí. Si vemos la representación, si vemos el movimiento de los planetas en el cielo a lo largo de un periodo de tiempo, lo que tenemos que pensar es en el firmamento dividido en estas 12 partes correspondientes a los signos del zodíaco. Esto lo veis aquí: Cáncer, Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Y imaginad que tenemos una representación del cielo y a lo largo de varios meses vamos poniendo puntitos sobre dónde se encuentra el planeta en cada momento. Esto es lo que veis representado aquí. En el día 14 del mes 10 del año 17 de Trajano tenemos a Venus aquí, ¿de acuerdo? Tenemos a Venus en Cáncer. Si seguimos su movimiento a lo largo del tiempo, según va pasando el tiempo, se va a ir moviendo a lo largo del zodíaco, y aquí tenemos en el mes 11 de este mismo año 17, que ahora se encuentra en Leo. Si seguimos avanzando, cruza hacia Libra, y ya en el año siguiente, bueno, tenemos el mes 12, ya a final de mes, en Libra, y en el año siguiente, ya en el año 18, el mes 1, seguimos avanzando, el mes 2. Recordad que para Venus tenemos un desplazamiento de un signo a otro, es un planeta rápido, prácticamente cada mes. Tenemos una entrada en signo cada mes. Esto es lo que tenemos registrado en la tabla. Si vamos aquí a la tabla, veis año 17, si vamos a Venus, podéis ver que el día 12 del mes 1 lo tenemos en Virgo. Bueno, estamos al final del año 17, vamos a ir al final del año 17, perdón, porque ese dato no lo tenemos en la tabla de arriba. Vamos a ir al dato que teníamos aquí. Año 17, día 14, mes 10. Esto es lo que tenemos aquí. Y veis que tenemos la entrada en Leo. ¿Qué ocurre? Podéis ver que aquí está todavía en Cáncer. Estos datos que tenemos en las tablas a veces tienen una desviación de más menos 5 grados. No son datos tremendamente precisos desde el punto de vista astronómico, pero como podéis ver,
existe muy poquita distancia. Aquí lo que podéis ver en esta tabla son 5 grados y 5 grados en esta tabla, con lo cual es un desplazamiento mínimo, eso es una desviación mínima, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este dato del día 14 en el mes 10 en Leo, y la entrada siguiente es en Libra en el mes 11, día 9. Lo podéis ver aquí, también lo veis con una pequeña desviación. Este dato que aparece con la cruz es el dato calculado, es el dato que nos aparece si lo calculamos en base a tablas matemáticas actuales, y aquí lo que podéis ver es el dato que tendríamos en estas tablas. En fin, no quiero liarlo demasiado porque ya sé que este vídeo va a ser un poco complejo, pero podéis ver que la aproximación en base a estos patrones matemáticos que aparecen en estas tablas era bastante, digamos, bastante precisa. Entonces, lo voy a dejar aquí con los datos, ya que el vídeo de nuevo se va a hacer un poquito largo, y vamos a volver a la pregunta anterior y voy a volver a la imagen de la tabla. ¿Por qué tenemos estas tablillas y por qué tenemos papiros con estas tablas, con todas estas posiciones de los planetas? ¿Por qué estaban los astrónomos egipcios interesados en tener todos estos datos? Pues si volvemos a lo que os expliqué en el vídeo número 7 sobre la relación entre astronomía y astrología en la antigüedad, tenemos que volver a conectar estas dos disciplinas que entonces no eran dos cosas distintas. Todas estas tablas se hacían para hacer horóscopos. Si una persona acudía al astrónomo / astrólogo con su fecha de nacimiento, este astrólogo podía coger estas tablas y buscar para ese momento determinado dónde se encontraban los planetas. Por eso estas tablas, como os he dicho antes cuando hablábamos de la datación, se refieren a periodos anteriores, no están prediciendo el futuro, no interesa saber realmente dónde van a estar los planetas en X años, en 50 años, sino dónde estaban, pues digamos, hace por ejemplo 30 años, que sería el momento en el que nació una persona que vaya a acudir al astrólogo que tenga en torno a 30 años. ¿De acuerdo? Esta relación entre astronomía y astrología será algo que se va a mantener hasta relativamente hace poco tiempo, hasta hace unos siglos. Y si pensáis en grandes astrónomos como Galileo o Kepler, también se dedicaban ellos a hacer a realizar horóscopos tanto para reyes como para distintas personas importantes, y esto lo podemos ver en instrumentos astronómicos de la época. Ya os hablaré de esto en más detalle en otro vídeo, pero por ejemplo podéis ver aquí un astrolabio. Esto es una réplica de un astrolabio de finales del siglo XV. Con este astrolabio podemos calcular la posición de las estrellas en determinado momento, pero si miramos lo que aparece en la otra cara, esto es una volvela astrológica, donde encontramos distintos indicadores para colocar la posición de los planetas en un momento determinado y probablemente a partir de aquí elaborar un horóscopo. Exactamente lo que tenemos en estas tablas tan antiguas. En el siguiente vídeo sobre astronomía, lo que os hablaré es de cómo era la astrología en estos momentos, cómo se elaboraba un horóscopo a partir de todas estas tablas. Pero lo que quiero que os llevéis a casa, digamos, de este vídeo es esa relación tan directa entre astronomía y astrología, y cómo la astronomía se va a desarrollar hasta extremos realmente, digamos, avanzados, de gran complejidad, como podéis ver en estas tablas, pero también en otras tablas procedentes de Egipto, que tienen más complejidad, que tienen datos incluso más precisos, no solo el signo del zodíaco, sino también exactamente los grados y minutos para indicar de forma más precisa dónde se encuentra el planeta. Esto lo vamos a ver tanto en demótico como en griego, en papiros griegos procedentes de Egipto, que probablemente fueron escritos también por sacerdotes egipcios. Esto es algo de lo que yo ya os hablaré también cuando hablemos de astrología un poquito más. Así que
lo que estamos haciendo en esta serie de vídeos es un poco complementar en cada vídeo lo que decía al comienzo de todo, la gran relación que existe entre lo que para nosotros son estas dos disciplinas completamente distintas, la astronomía y la astrología. Esta relación va a seguir mano a mano durante muchísimos siglos y lo veremos en los instrumentos como este que os acabo de enseñar, que se van a ir creando a lo largo de todo este tiempo. Pero eso lo dejaremos también para otro vídeo sobre astrolabios e instrumentos para calcular todas estas posiciones en la antigüedad. No solo tenían tablas, sino que también desarrollaron toda una serie de instrumentos para hacer este cálculo más sencillo. Uno de ellos, lo habéis estado viendo en muchos de estos vídeos, es el mecanismo de Antikythera, del que también os hablaré en otro vídeo. Y bueno, sin más, voy a ampliar aquí mi imagen para despedirme de todos vosotros hasta el próximo vídeo. No sé si podrá ser la semana que viene, como sabéis, tengo muchísimo trabajo últimamente, pero bueno, si no es la semana que viene, será la siguiente, que no se acaba el mundo. Que paséis un día fantástico y nos vemos por las redes sociales. Hasta la próxima.